a todos y todas. Les voy a hablar precisamente de la construcción y, esa que nos permite unir habitualmente un elemento a una oración. Por ejemplo, cogí mis maletas y me marché. El filósofo británico Strawson notó que no hay una coincidencia absoluta entre los valores de I en las lenguas naturales y los que se atribuyen habitualmente a la lengua de los predicados. En lógica, suele decirse que el conector I enlaza entre sí dos proposiciones simples, formando una proposición compleja, que es verdadera solo si lo son cada una de las proposiciones simples que la integran, tal y como queda reflejado en la siguiente tabla. Miremoslo. Este cuadro anterior son las propiedades que los lógicos habían identificado, pero si consideramos su funcionamiento en una lengua natural, es fácil comprobar cómo sus propiedades no parecen las mismas. Dos ejemplos nos van a ayudar a aclarar estas propiedades. Ejemplo 1. Un triángulo tiene 3 lados y anteayer con mi pollo. ¿Qué notamos? Dos oraciones cualesquiera no se pueden unir por medio de I para que el resultado sea aceptable. O el ejemplo 2. Se casó y tuvo un hijo. No es lo mismo decir tuvo un hijo y se casó. El orden de las oraciones es muy importante en las lenguas naturales. En cambio, para la caracterización veritativo-funcional, ese cuadro que ustedes acabaron de ver, no resulta relevante P y Q es igual a Q y P. Estos ejemplos han servido de fundamento a los filósofos para defender la idea de las lenguas naturales, de que las lenguas naturales son instrumentos altamente imperfectos frente a la univocidad constante de las lenguas formalizadas. Por otro lado, desde la perspectiva lingüística, se critica la caracterización lógica y se la tacha de simplista porque no resulta adecuada para dar cuenta de la amplia variedad de significados y el rico abanico de matices que las conjunciones de las lenguas naturales son capaces de transmitir. Las explicaciones semánticas. Muchos lingüistas defienden la idea de que el conector lógico I y la conjunción copulativa son diferentes. Refuta que la conjunción copulativa no es simplemente una marca de suma o adición, su significado convencional. Ellos muestran un significado mucho más rico de lo que describen los lógicos y comprende al menos estos dos valores más: conexión y sucesión. Conexión. Las dos proposiciones son parte de la misma situación. Y sucesión, el primer acontecimiento es anterior al segundo. Con esto queda explicado los hechos de la oración que ya vimos. Un triángulo tiene 3 lados y anteayer con mi pollo. Falta conexión y por ello el encadenamiento resulta difícilmente aceptable. En las otras oraciones, se casó y tuvo un hijo, o tuvo un hijo y se casó, la diferencia observada es consecuencia del valor temporal característico que separa la conjunción I del conector I. Las explicaciones semánticas le dan un significado convencional de I, donde este se le define como un variado conjunto de rasgos y valores que incluyen los sentidos de conexión entre los acontecimientos, de sucesión temporal, de causa, de condición, de lugar, de resultado. Por ejemplo, de condición, dame tu teléfono y yo te daré el mío. O por ejemplo, de lugar, se fue de vacaciones a Francia y se matricula en un curso de cocina. O fui a su casa y descubrí que me había mentido.
En las inadecuaciones del enfoque semántico encontramos tres: el problema de orden teórico, el problema de inadecuación descriptiva y el tercer problema, uno de los argumentos más concluyentes, es el que se elimine la conjunción y. Entonces, ¿cómo es el problema de orden teórico? La definición del significado de y no tiene el grado de explicitud y precisión requerido. Además, parece difícil, si no imposible, de predecir a partir de las propiedades formales de las oraciones que enlaza cuál va a ser en cada caso la interpretación de y. Problemas de inadecuación descriptiva. Incluso los valores mejor establecidos, conexión y sucesión, cuentan con ciertas dificultades. Por ejemplo, un triángulo tiene 3 lados y anteayer con el pollo. Nos muestra que la conexión entre los dos acontecimientos no la crea la conjunción por sí misma, sino existe ya de antemano. Entonces, no puede considerarse como un valor que derive de su significado. En cuanto a la relación de sucesión temporal, no siempre existe, como lo muestra el siguiente ejemplo. María hizo unas ensaladas y Jaime puso las bebidas. Es lo mismo que decir Jaime puso las bebidas y María hizo unas ensaladas. El tercer problema, y el argumento más concluyente en todos los casos anteriores, puede ser que se elimine la conjunción y sustituirla por una pausa, como se ve en el ejemplo. Se casó, tuvo un hijo, o tuvo un hijo, se casó. Hay que afirmar entonces que la pausa tiene que tener también esos mismos significados de la conjunción y. No parece muy sensato. Como vemos, si no hay buenas razones para mantener los valores de conexión y sucesión, nos hallamos de nuevo en el punto de partida. El único significado constante es el de unión o suma, precisamente el mismo que describen los lógicos. Entonces ahora vamos a ver la solución que la pragmática nos da en cuanto a este problema de la conjunción y. Los problemas que se han señalado anteriormente desaparecen si adoptamos este enfoque pragmático, el cual nos indica los valores de la conjunción. No dependen de cambios formales y tampoco del tipo de oraciones que la conjunción conecta. Más bien, que trata de una cuestión ligada a las capacidades generales de inferencia propias de la especie humana. Cada una de las diferentes interpretaciones que obtenemos es consecuencia de nuestro conocimiento del mundo, del contexto y la situación comunicativa en que se emite el enunciado. Según Grace, implicatura se refiere a aquella información que el emisor transmite sin expresarla explícitamente. La explicatura es conversacional. A su vez, se divide en dos, esta implicatura conversacional, en particularizadas o generalizadas. Las implicaturas conversacional particularizadas dependen de los rasgos del contexto, mientras que las generalizadas son las que aparecen en todas y cada una de las emisiones de una determinada forma lingüística. Posner, dentro de la línea de Grace y el propio Grace, proponen un análisis de los valores de I basado en la idea de que la implicatura a que da lugar esta conjunción es conversacional y generalizada. No se trata, por tanto, de un contenido codificado convencionalmente, sino implicado conversacionalmente. Teniendo en cuenta esto, las interpretaciones que pueden derivarse a partir de ahí presentan propiedades típicas de las implicaturas. Por ejemplo, se casó y tuvo un hijo, pero no sé si fue en ese orden exactamente. Como podemos ver, puede eliminarse una propiedad típica de la implicatura añadiendo una cláusula, sin que por ello se incurra en contradicción.
Entonces se puede decir que Posner afirma que la conjunción y en las lenguas naturales no difieren su significado del conector lógico. Las demás interpretaciones son implicaturas conversacionales, ya que dependen del contexto de emisión. ¿Qué es una explicatura? Se entiende como el contenido explícitamente comunicado y que a veces sobrepasa el significado literal. Carlson ofrece un análisis de valores de I como explicaturas basadas en la oración, mientras que Sperber y Wilson no se basan en las propiedades de la oración. Por ejemplo, he desayunado. Como vemos, la interpretación temporal no se basa en las propiedades de la oración, sino radica en la explicatura de un enunciado, como la de una acción habitual, como desayunar. ¿Cuál sería la interpretación inmediata? Esta mañana. Los otros valores de I son análogos, que ponen lo que sabemos de las cosas y del mundo al servicio de la manera en que nuestra mente organiza los acontecimientos. Para concluir, son muchas las ventajas del enfoque pragmático en cuanto a la interpretación de la conjunción copulativa, las cuales se centran en lo que sabemos del mundo y no de lo que sabemos de la gramática de nuestra lengua. Gracias.